Buenas tardes. Ese día me ha tocado exponer sobre el equipo personal de seguridad para cualquier tipo de soldadura, especialmente en la carrera de automotriz. Como primer ejemplo tenemos el gorro, ya que es el que protege el cuero cabelludo cuando se hacen soldaduras en posiciones, cualquier posición. Ese es el que lo consiste para protegerse y no le caigan salpicaduras del arco. Como, como segundo punto tenemos las mascarillas, especialmente se ocupan debajo de la máscara de soldar. Es para no aspirar el humo que sale del arco cuando uno especialmente está soldando. Como tercer punto tenemos la máscara de soldar, ya que es la que protege los ojos, el cuello y la cara por cualquier tipo de salpicadura que rebote. Estará para cuidar nuestra cara. Como cuarto punto tenemos los guantes de cuero, que son los que protegen las manos para cualquier tipo de quemadura. Como quinto punto tenemos el delantal, ya que es el que protege las salpicaduras especialmente en el pecho, en el abdomen, para no tener ningún tipo de quemadura. Mi nombre es Miguel Ernesto Valladares Mena. A mí me corresponde hablar acerca de lo que es la soldadura heterogénea y la soldadura homogénea. La soldadura heterogénea, como lo dice su nombre, es un tipo de soldadura en el cual se unen lo que son piezas, de diferente material. Este tipo de soldadura se clasifica en dos, el cual es soldadura blanda y soldadura fuerte, la cual la soldadura blanda es la que más se utiliza en las aleaciones de estaño y plomo, y su punto de fusión es menor a los 400 grados centígrados. En cambio, por el otro lado, lo que es la soldadura fuerte, en el cual ya van aleaciones como la plata y el zinc, el punto de fusión supera los 800 grados centígrados. Luego, por el otro lado, teniendo la soldadura homogénea, como su nombre bien lo dice, es la fusión de de piezas del mismo material. Este tipo de fusión también se clasifica en dos, lo que es por presión y por fusión. Que por presión es un proceso en el cual se calientan ambas piezas a soldarse, y mediante una presión ejercida en ellas, estos se sueldan. También tenemos por el otro lado lo que es por fusión, es cuando ambas piezas que se van a soldar se calientan, se derriten, y al momento de derretirse es donde estas se unen. Este tipo de soldadura también puede ser mediante material de aporte o sin el material de aporte, solo que cabe de mencionar que cuando este tipo de soldadura va sin un material de aporte es cuando se comienza a llamar soldadura autógena. Y muchas gracias por la atención prestada. Buenas, mi nombre es Brian Alejandro Morales Ayala. Me ha tocado hablar sobre la soldadura oxiacetilénica. Este tipo de soldadura se puede realizar ya sea con acero, cobre, aluminio, letón, entre otros, con un soplete con oxígeno como comburente y acetileno como combustible, con una delgada flama celeste con un grado de 3500 grados Celsius. Este tipo de soldadura es producido mediante una llama, la cual es creada a través de el gas acetileno con el oxígeno. Para realizar dicho proceso se necesitan dos tipos de gases. Uno es el gas consumible en el proceso de combustión. Un ejemplo es el, el propano, el metano y el butano, y el menos conocido, el acetileno. Y el otro que está encargado de ser el gas comburente, el que aviva la llama, es el propio oxígeno. También hay otros casos que una mezcla de gases, ya sea del 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de nobles.
Este es un tipo de soldadura por fusión y a continuación les hablaré sobre los tipos de soldadura de oxiacetilógeno. De soldadura oxiacetileno son soldadura de llama de acetileno puro, llama carburante, llama neutra y llama oxidante. La llama carburante es para aluminio fusiones, la neutra es para ubicar el dardo de la llama carburante con otro suplete de fusión. La llama oxidante que da mayor proporción de oxígeno que del acetileno. Esto es para soldar latón. Les hablaré un poco sobre las ventajas que tiene este tipo de soldadura. Número 1, es económico, portátil. Se utiliza en industrias, en campos para fundir metales, tuberías, entre otros. Número 2, también se utiliza para el área automotriz, para fundir, endurecer o doblar piezas. Y es normal utilizarlo para soldar metales que tienen hasta 1/4 de espesor. A continuación les voy a hablar sobre algunas desventajas. Las ventajas son que consume gases altamente inflamables. Se tiene que tener cuidado a la hora de utilizar el equipo, ya que es un equipo muy delicado a la hora de utilizarlo. Y eso ha sido hoy. Eso es todo lo que puedo hablar de este tipo de soldadura. Muchas gracias. Harto de espesor. A continuación les voy a hablar sobre algunas desventajas. Las ventajas son que consume gases altamente inflamables. Se tiene que tener cuidado a la hora de utilizar el equipo, ya que es un equipo muy delicado a la hora de utilizarlo. Y eso ha sido hoy. Eso es todo lo que puedo hablar de este tipo de soldadura. Muchas gracias. En esta ocasión voy a hablar sobre la soldadura TIC. ¿Qué es la soldadura TIC? Es una soldadura manual por arco eléctrico. Es de las más utilizadas en la industria, junto a la soldadura por electrodo y a la MIG-MAG. En esta se funden los materiales que vamos a soldar para dar como resultado una soldadura limpia y sin escoria. Pero ¿qué significa la palabra TIC? La palabra TIC con la letra T, que significa tungsten, que en español sería soldadura. La I, que es inert, con tungsteno. Y la G, que significa gas, que viene a ser como soldadura con tungsteno y gas inerte. En esta ocasión vamos a conocer los elementos de la soldadura TIC. Cuenta con una antorcha o pinza, un borne marcho que está conectado a las pinzas del equipo de soldadura. También cuenta con la conexión de gas, con una camisa o funda para los cables, que viene siendo un protector para los cables, la conexión de los burners y la fuente de energía, que es la principal. Pero ¿cómo se conforma la antorcha o pinza? Tendremos tungsteno, una tobera, un difusor, juntas, pinza, tapón, válvula de gas y mango o manguillo, que es la parte donde se agarra. Conoceremos la técnica de soldar de la soldadura TIC. ¿Cuál es la técnica de soldar? En este caso, la técnica de soldar es inclinarlo hacia atrás y llevarlo hacia adelante. Se pueden preguntar, ¿para qué es esto? Es así para que el gas proteja el baño de fusión
y la manera correcta o adecuada es inclinarlo 75-90 grados para poder soldar y que sea de la mejor manera. Pero como se puede soldar con metales de aportación y sin metales de aportación, que solo sería fundir la chapa, en este caso soldar con metales de aportación, vamos a tomar como referencia esto. El metal de aportación se inclina 5 grados, mientras que con el aparato TIC vamos a tenerlo en 75-90 y así se va soldando. Ustedes se podrán preguntar, ¿tiene ventajas? ¿Tiene desventajas? En este caso sí, tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas sería el manejo de la soldadura TIC. Es muy similar a la soldadura por llama, o también conocida soldadura autógena. Otra ventaja sería, se puede incluir varilla sobre el baño de fusión. Las desventajas de la soldadura TIC o del equipo de soldadura TIC es el mantenimiento de este. Este equipo resulta ser de un alto costo. Otra desventaja es que cuando el gas que compone o que trae el equipo cuando se compra se acaba, debe de comprarse también nuevamente el gas y esto resulta ser, de lo que ya hablamos anterior, muy caro. Gracias. Como anteriormente mis compañeros ya le han explicado lo que es la soldadura heterogénea, la soldadura homogénea, la TIC y la MIC, en mi caso me toca explicarles lo que es la soldadura por resistencia. Bueno, ¿qué es la soldadura por resistencia? Es considerada un proceso de fabricación termoeléctrico. Se realiza por el calentamiento que experimentan los metales hasta la temperatura de forja o fusión debido a su resistencia al flujo en una corriente eléctrica. Es una soldadura de tipo homogénea que no interviene un aporte material. ¿Cómo funciona el proceso de soldadura por resistencia? Dos electrodos presionan entre sí dos láminas metálicas, entre ellas dejan pasar una corriente eléctrica, la cual va a producir calor entre las láminas metálicas, hundiendo un pequeño punto o luneta de soldadura. Para que las puntas no se dañen, se deja correr un refrigerante, que en este caso es agua. Hablando sobre la estructura del punto de soldadura, es un pequeño grano que se forma entre las dos láminas. Este grano abarca del 60 al 70% del ancho de las láminas y alrededor se forma un área que es la zona afectada por el calor. Entre los errores más comunes que se tienen al hacer este tipo de soldadura son dos. El primero es hacer el grano muy pequeño. En este primer caso se tiene poca resistencia mecánica, lo cual causa que se separen las dos piezas. El segundo es hacer el grano demasiado grande. En el segundo se puede llegar incluso a fundir todo el material. Y como podemos ver en la diapositiva, las ventajas son las siguientes. Tiene un proceso muy corto, no requiere consumibles como materiales o varillas de soldadura, ya que esta soldadura no necesita un aporte de algún material. Operación segura a causa de baja tensión, es limpia y ecológica. Y con esto concluye mi parte y va mi compañero a explicarles sobre la soldadura MIC y MAC. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Karen Alfaro Pérez y le voy a hablar sobre la soldadura MIG y MAC.
La soldadura MIG++ podría definirse como un tipo de soldadura de arco con gas protector y con electrodo consumible. El arco de este tipo de soldadura es eléctrico y se produce entre un hilo fundente y la pieza que nos interesa soldar. El arco eléctrico se produce dentro de lo que se denomina una atmósfera de gas que ayuda a proteger el cordón y la soldadura frente a oxidaciones y otros factores de corrosión. En las dos modalidades de soldadura MIG+, se crea un circuito eléctrico de corriente continua entre el equipo de soldadura y la pieza que se pretende unir. De la siguiente forma, el polo positivo del circuito forma parte del equipo de soldadura, específicamente de la antorcha de soldadura. Dentro de la antorcha existe un hilo eléctrico conocido también como hilo fundente, que facilita el paso de corriente desde el polo positivo hasta la pieza de soldar. Ventajas. Una ventaja sería la comodidad de trabajo, no permite agentes de contaminación. Otras ventajas serían como las posiciones a soldar, que se pueden soldar de diferentes maneras. Resultados esperados, que posee acabados muy finos, una excelente producción y calidad, que podría ser que se puede conseguir la degradación de cantidades de metal, inclusive hasta 3 veces con otros procedimientos. Las desventajas. Alto costo. El alto costo se refiere así como la manera en que se opera sencilla. El precio del equipo puede ser bastante alto, lo que quiere decir que si manejas un presupuesto limitado, te sería complicado adquirirla. Enfriamiento. Su sistema de enfriamiento es más rápido en relación a otros métodos de trabajo. También otra desventaja podría ser la dificultad de uso en lugares delicados. O sea que la mayoría de los soldadores no siempre la recomiendan para trabajar en lugares de acceso difícil. Mi nombre es Javier Alfredo Pérez Rodríguez y voy a hablar sobre soldadura por el arco eléctrico. La soldadura por arco eléctrico es un proceso de soldadura por fusión en la cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y una pieza a soldar. Es decir que el arco eléctrico se forma cuando nosotros le damos la polaridad negativa a la pieza que nosotros queremos soldar, y el electrodo con la tenaza tendría la polaridad positiva. Cuando estos se juntan generan un arco eléctrico, por eso se llama así, el cual derrite los materiales y el material de aporte soldándolos en un pozo de metal. El arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito y se sostiene por la presencia de una columna de gas ionizado llamado plasma, a través del cual fluye la corriente. Es lo que nosotros decíamos, ahí se genera una especie de arco y el material de aporte fundiéndose une las piezas que nosotros queremos soldar. Esta es muy ventajosa para, para poder soldar piezas bastante gruesas, para poder soldar materiales industriales, incluso para poder hacer una especie de banco. Cuando nosotros quisiéramos trabajar, podríamos hacer también pesas y yunques y también trabajar sobre eso, ya que es una soldadura que es bastante robusta. Otra de las ventajas es que los factores de funcionamiento en aplicaciones de mecanizado, es decir, que nosotros podemos poner, por ejemplo, barras, o podemos realizar en nuestra propia casa, por ejemplo, para nuestros vehículos, barras tensoras o uniones entre, por ejemplo, jaulas de seguridad, con esta soldadura sin tener ningún problema, ya que es bastante robusta. La penetración de la soldadura sería otra, y la profundidad, ya que al ser una descarga eléctrica bastante grande, cuando nosotros derretimos el electrodo también derretimos parte del material que nosotros vamos a soldar. Entonces el material de aporte, que sería el electrodo, penetra ese material generando un pozo, como ya dije antes, y secándose, y así uniendo las dos piezas.
las soldaduras de alta velocidad en chapas finas de acero hasta 5 o 5 milímetros. Esto es porque como son una descarga de alto amperaje, puede derretir chapas más delgadas, y el electrodo, dependiendo del grosor del E6013, si usamos un electrodo demasiado grueso, necesitamos más amperaje para derretir ese electrodo, y si es un electrodo bastante delgado, necesitamos menos amperaje. Sin embargo, eso dificulta la capacidad de soldar. Este proceso también es el más adecuado para trabajos al aire libre, pues el recubrimiento de bromo que trae el electrodo nos protege en el momento de que nosotros estamos soldando, y no necesitamos practicarle a la soldadura ninguna especie de revestimiento más o un tratamiento, ¿verdad?, como lo que sería un curado después de estar soldando. La distorsión es mucho menor. ¿A qué me refiero con la distorsión es mucho menor? Es de que si nosotros hacemos, por ejemplo, puntos y luego realizamos cordones, los puntos se van a volver a fundir. Y si, por ejemplo, aunque no se sepa soldar mucho, hacer puntos es bastante fácil con esa soldadura. Y los cordones, con un poco de práctica, se quedan bastante bonitos, por decirlo así, bastante uniformes, en el sentido de que no serían demasiado deformes o distorsionados con comparación de otras soldaduras. La otra ventaja más grande que tenemos es que las soldaduras son bastante robustas, es decir, nosotros soldamos una parte, por ejemplo, entre dos tubos. Los tubos, por la chapa muy gruesa que sea, la parte más fuerte de toda esa estructura serían las soldaduras, porque tienen, un coeficiente de fundido bastante alto, y además de eso tienen una buena penetración. Esta soldadura es como, por decirlo así, como tostada, y a la vez resiste bastante los golpes. Por eso es que nosotros cuando golpeamos la escoria no se desolda fácilmente si es que está bien hecho el trabajo. Y como decía antes, también a la corrosión es bastante resistente, ya porque lleva una cobertura de bromo y electrodo. Y otra cosa es que también el arco está cubierto bajo un manto de flux, por lo tanto no hay posibilidad de salpicaduras de soldadura. Sin embargo, eso también nos trae bastantes desventajas, ya que está limitado a materiales férreos, acero o acero inoxidable, y algunas aleaciones a base de níquel. Personalmente yo he tenido la oportunidad de soldar acero, y la verdad es que es bastante igual que como el hierro, pues porque la diferencia es que el acero tiende a ser un material un poco más duro. Entonces, por ser más duro, tiene que ser un poco más difícil de soldar, ya que se requiere un poquito más de amperaje. Otra desventaja es que normalmente está limitada a posiciones 1F, 1G y 2F. Por lo general se limitan a cordones largos y rectos. Esto nos quiere decir de que a veces nosotros, por querer soldar varias piezas, tenemos que soldar de una a una. A veces porque la pieza o porque la estructura es muy grande, no podemos hacerlo solo con puntos, sino que necesitamos más de un punto, ya sea un cordón. Requiere relativas molestias de manejo del flujo. Esto nos quiere decir que hay veces que nosotros, cuando tenemos una pieza y tenemos el electrodo, y a veces que no tenemos la capacidad de amperaje, por ejemplo, o el electrodo adecuado, nos puede quedar una soldadura bastante mala o muy penetrada, en el sentido de que podemos arruinar la chapa que nosotros estamos viendo con mucha facilidad si nosotros no somos expertos, y con necesidad de practicar un poco se puede solucionar esto. Y la escoria puede representar un problema para la salud y la seguridad. También, además de que nosotros debemos de eliminar la escoria en estos casos, porque el recubrimiento de bromo se queda pegado, la salud es bastante importante, pues este recubrimiento de bromo es dañino para nuestra salud. Entonces nosotros debemos de tomar las medidas necesarias, como explicó ya mi compañero, para que nosotros estemos a salvo de nuestra salud y no nos enfermemos de algo. Y por último, también deberíamos de aclarar de que en el uso automotriz la soldadura por arco eléctrico no es muy utilizada para reconstrucción de carrocería, por ejemplo,
ya sea un golpe o un choque que haya pasado y necesitamos volver a soldar una pieza, por ejemplo un panel de una puerta, no es bastante recomendable porque lo que explicaba, necesita un nivel de amperaje bastante alto para alcanzar la temperatura para que el electrodo se funda. Y si la chapa, como es en la mayoría de vehículos, es muy delgada, esta se puede fundir y el problema va a ser peor porque vamos a tener un hoyo de soldadura en vez de una chapa pegada adecuadamente, como se debería decir. Al igual que la soldadura, por ejemplo, con estaño, ya que es muy débil esta soldadura y es quebradizo. El electrodo también es bastante quebradizo al final. Entonces, si nosotros, por ejemplo, logramos soldar una chapa de una puerta, esa chapa va a estar como tostada y fácilmente esa chapa se va a doblar o se va a quebrar en cualquier momento. Demasiado grueso, necesitamos más amperaje para derretir ese electrodo, y si es un electrodo bastante delgado, necesitamos menos amperaje. Sin embargo, eso dificulta la capacidad de soldar. Este proceso también es el más adecuado para trabajos al aire libre, pues el recubrimiento de bromo que trae el electrodo nos protege en el momento de que nosotros estamos soldando y no necesitamos practicarle a la soldadura ninguna especie de revestimiento más o un tratamiento, ¿verdad? Como lo que sería un curado después de estar soldando. La distorsión es mucho menor. ¿A qué me refiero con la distorsión es mucho menor? Es de que si nosotros hacemos, por ejemplo, puntos y luego realizamos cordones, los puntos se van a volver a fundir. Y si, por ejemplo, aunque no se sepa soldar mucho, hacer puntos es bastante fácil con esa soldadura. Y los cordones, con un poco de práctica, se quedan bastante bonitos, por decirlo así, bastante uniformes, en el sentido de que no serían demasiado deformes o distorsionados con comparación de otras soldaduras. La otra ventaja más grande que tenemos es que las soldaduras son bastante robustas, es decir, nosotros soldamos una parte, por ejemplo, entre dos tubos. Los tubos, por la chapa muy gruesa que sea, la parte más fuerte de toda esa estructura serían las soldaduras, porque tienen, un coeficiente de fundido bastante alto, y además de eso tienen una buena penetración. Esta soldadura es como, por decirlo así, como tostada, y a la vez resiste bastante los golpes. Por eso es que nosotros cuando golpeamos la escoria no se desolda fácilmente si es que está bien hecho el trabajo. Y como decía antes, también a la corrosión es bastante resistente, ya porque lleva una cobertura de bromo y electrodo. Y otra cosa es que también el arco está cubierto bajo un manto de flux, por lo tanto no hay posibilidades salpicadoras de soldadura. Sin embargo, eso también nos trae bastantes desventajas, ya que está limitado a materiales férreos, acero o acero inoxidable, y algunas aleaciones a base de níquel. Personalmente yo he tenido la oportunidad de soldar acero, y la verdad es que es bastante igual que como el hierro, pues porque la diferencia es que el acero tiende a ser un material un poco más duro. Entonces, por ser más duro, tiene que ser un poco más difícil de soldar, ya que se requiere un poquito más de amperaje. Otra desventaja es que es un poco más difícil de soldar, ya que se requiere un poquito más de amperaje. Otra desventaja es que normalmente está limitada a posiciones 1F, 1G y 2F. Por lo general se limitan a cordones largos y rectos. Esto nos quiere decir de que a veces nosotros, por querer soldar varias piezas, tenemos que soldar de una a una. A veces porque la pieza o porque la estructura es muy grande, no podemos hacerlo solo con puntos, sino que necesitamos más de un punto, ya sea un cordón. Requiere relativas molestias de manejo del flujo. Esto nos quiere decir que hay veces que nosotros, cuando tenemos una pieza y tenemos el electrodo, y a veces que no tenemos la capacidad de amperaje, por ejemplo, o el electrodo adecuado, nos puede quedar una soldadura bastante mala o bastante muy penetrada, en el sentido de que podemos arruinar la chapa que nosotros estamos viendo con mucha facilidad si nosotros no somos expertos, y con la necesidad de practicar un poco se puede solucionar esto.
y la escoria puede representar un problema para la salud y la seguridad. También, además de que nosotros debemos de eliminar la escoria en estos casos, porque el recubrimiento de bromo se queda pegado, la salud es bastante importante, pues este recubrimiento de bromo es dañino para nuestra salud. Entonces nosotros debemos de tomar las medidas necesarias, como explicó ya mi compañero, para que nosotros estemos a salvo de nuestra salud y no nos enfermemos de algo. Y por último, también deberíamos de aclarar de que en el uso automotriz la soldadura por arco eléctrico no es muy utilizada para reconstrucción de carrocería, por ejemplo. Ya sea un golpe o un choque que haya pasado y necesitamos volver a soldar una pieza, por ejemplo un panel de una puerta, no es bastante recomendable porque lo que explicaba, necesita un nivel de amperaje bastante alto para alcanzar la temperatura para que el electrodo se funda. Y si la chapa, como es en la mayoría de vehículos, es muy delgada, esta se puede fundir y el problema va a ser peor porque vamos a tener un hoyo de soldadura en vez de una chapa pegada adecuadamente, como se debería decir. Al igual que la soldadura, por ejemplo, con estaño, ya que es muy débil esta soldadura y es quebradizo. El electrodo también es bastante quebradizo al final. Entonces, si nosotros, por ejemplo, logramos soldar una chapa de una puerta, esa chapa va a estar como tostada y fácilmente esta chapa se va a doblar o se va a quebrar en cualquier momento.